El pánico se apodera de los grandes capitales porque la economía estadounidense no responde como esperaban. La potencia del norte no levanta cabeza pese a todos los esfuerzos del gobierno de Biden por mostrar datos positivos. Las señales que da la Fed son muy poco alentadoras y la repercusión internacional hace que los mercados amanezcan en rojo. A medida que los datos de la economía estadounidense no dan signos de recuperación en el corto plazo, los grandes capitales se inquietan más y más. Ventas masivas en todas las grandes campañas hacen sangrar a las bolsas internacionales. Lo que sucedió en Japón fue el puntapié inicial, pero lo que mostró Estados Unidos fue la gota que rebalsó la copa. El temor se apodera del mercado y muchos se animan a anunciar un colapso inminente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, los mercados mundiales experimentaron una fuerte caída tras la venta masiva de grandes capitales. Aún se especulan las razones de esta ruptura del mercado, pero ya hay cierto consenso sobre algunos puntos. Uno de los más mencionados por los especialistas internacionales son los recientes datos que arrojó la economía estadounidense. Las expectativas de los mercados se vieron frustradas por varios indicadores de la potencia del norte. En este sentido, se puede mencionar como antesala de esta caída el dato arrojado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, quien reportó la semana pasada que la tasa de desempleo en el país aumentó inesperadamente del 4,1 al 4,3%. Recordemos que el presidente demócrata Joe Biden se vanagloriaba de tener tasas de desempleo muy bajas, pese a las críticas de las decisiones económicas de la Fed. Ahora, ese argumento empezó a crujir. Este nuevo dato de desocupación es el más alto desde el 2021. Una vez que la tasa de desempleo comienza a aumentar, con ese impulso, normalmente no se estabiliza hasta que la Reserva Federal recorta las tasas de interés. Actualmente, la tasa de interés se ubica entre el 5,25 y el 5,50% y se mantuvo estable en ese número desde julio del año pasado, en un proceso de subas de los tipos desde la pandemia, en un intento de llenar la inflación. Sin embargo, hubo otro factor que muchos analistas destacan como causante del pánico de los mercados internacionales, y sucedió en Japón. El anuncio del gobierno nipón de subir sus tasas de interés tuvo un efecto negativo en los mercados financieros. Lo que sucede con la economía japonesa, en ese sentido, es muy significativo y sintomático. Hasta ahora, muchos corredores de bolsa de las grandes empresas pedían créditos en Japón, comprando a muy bajo interés. Luego de comprar dinero barato en Japón, en un movimiento que se llama apalancamiento, esos capitales eran invertidos en distintas empresas con las que podían sacar un importante rendimiento luego de pagar sus créditos originales. Con la suba de los tipos de interés, decidida por el gobierno japonés, estos créditos ya no rendían en el carry trade que realizaban los grandes capitales. Esto, sumado a los datos de la economía estadounidense, provocó el pánico. Gigantes como Warren Buffett llegaron a vender hasta la mitad de sus acciones de empresas como Apple. El mercado sintió la debilidad del sistema financiero occidental y el miedo pronto se convirtió en pánico. Lo que sucedió en Japón fue significativo por el hecho de que la economía japonesa es una de las más estables y confiables del mundo, pero en los últimos meses venía teniendo datos preocupantes. En el mismo sentido, es necesario preguntarse, ¿por qué son importantes los tipos de interés en el sistema financiero occidental, especialmente en Estados Unidos? Para esto, hay que repasar un poco la situación que se vivió en la pandemia y los meses posteriores. Cuando se desató la epidemia en 2020, todos los países del mundo tuvieron que financiar con la emisión de moneda
gran parte de los salarios y la producción que cayó a mínimos históricos por las medidas sanitarias y el corte de los flujos comerciales. Estados Unidos no fue la excepción y por su posición a nivel global tuvo una responsabilidad aún mayor. Esto, junto a otros factores, se tradujo en una inflación que llegó a golpear muy fuerte en Washington y varios países de Europa. Para frenar esta embestida inflacionaria, la Fed decidió subir los tipos de interés. Esto significaba que se encarecía el crédito para el consumo y alentaba a las personas a mantener el dinero en distintas inversiones con grandes rendimientos. Es decir, enfriar el gasto de consumo favoreciendo el ahorro y la inversión. Sin embargo, según muchos economistas, esta decisión no podía mantenerse indefinidamente y pronto la maquinaria productiva debía prenderse de nuevo. Esto indicaba mejorar las condiciones crediticias, bajando otra vez las tasas de interés. El mercado esperaba que la Fed bajara los tipos de interés ahora en agosto. Sin embargo, la noticia fue que recién lo harán en septiembre. Esto plantó la semilla del pavor en los mercados porque era síntoma de que la economía estadounidense no está nada bien, como suponían los analistas. Para algunos de ellos, esta situación es una clara señal de recesión. Cada vez corremos más riesgo de sufrir mucho dolor innecesario simplemente porque el piloto esperó demasiado para levantar el morro del avión, dijo el economista estadounidense, ganador del Nobel de Economía en 2008, Paul Krugman. Por otra parte, el indicador de la tasa de desempleo históricamente fue una señal de una época de recesión para la economía estadounidense. Esta relación entre aumento en la tasa de desempleo y una recesión económica está captada por la llamada regla de Sham. La propia economista que descubrió esta relación, Claudia Sahm, dijo recientemente a la prensa que no cree que la actividad económica esté a la baja, pero que se está acercando de manera preocupante. Además, como cereza del postre, los datos del aumento de la tasa de delincuencia y la morosidad entre los grupos sociales más bajos preocupa a las autoridades. Esta última aumentó 3,2% en el primer trimestre en los hogares estadounidenses. Todo esto hace un cóctel explosivo para la economía estadounidense, cuyo gobierno parece más interesado en iniciar la Tercera Guerra Mundial antes que sanear sus problemas domésticos. Una Gran Depresión 2.0 está a la vuelta de la esquina. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.